La música vibrante resonaba en el elegante apartamento de Alejandro, un lujoso espacio con vistas panorámicas a la Ciudad de México, donde la opulencia era evidente en cada rincón. Las luces brillantes iluminaban las caras sonrientes de los invitados, que se movían al compás de un ritmo contagioso. Risas, brindis y conversaciones animadas llenaban el aire, mientras Alejandro, el anfitrión de la noche, disfrutaba de la compañía de sus amigos y colegas de la alta sociedad. «¡Feliz cumpleaños, Alejandro!», gritó una de las invitadas, levantando su copa de champán. La multitud estalló en aplausos, y Alejandro, con una sonrisa deslumbrante, se inclinó en señal de agradecimiento, disfrutando de la atención que le brindaban. «Gracias, gracias a todos. Esta noche es para celebrar», respondió, sintiéndose en la cima del mundo. Mientras alternaba entre risas y charlas, su mirada se desvió hacia un rincón de la sala, donde había un cofre de seguridad abierto, repleto de joyas brillantes y billetes que relucían como estrellas en el cielo. Era un espectáculo que atraía la mirada, pero Alejandro estaba demasiado absorto en la celebración para darse cuenta de que había olvidado cerrar el cofre. Después de horas de fiesta, los invitados empezaron a marcharse, dejando el apartamento en un estado de caos elegante. Alejandro, con una copa en mano, se despidió de sus amigos con un gesto despreocupado. «Nos vemos pronto». «La próxima será aún más grande», prometió, convencido de que sus palabras resonarían en sus corazones. Cuando la última puerta se cerró, la música se desvaneció y el silencio invadió el lugar. Alejandro se tomó un momento para disfrutar del ambiente vacío, sintiendo una mezcla de satisfacción y cansancio. Sin embargo, su tranquilidad fue interrumpida por la entrada de Gabriela, su empleada doméstica, quien entró con una escoba y un recogedor, lista para limpiar el desorden dejado por la fiesta. «Señor Alejandro, ¿cómo se siente después de su gran noche?», preguntó Gabriela con una ligera sonrisa mientras comenzaba a recoger los residuos de la fiesta. «Me siento como si hubiera conquistado el mundo, Gabriela. Pero aún hay mucho por hacer», respondió él con una sonrisa arrogante. Sin embargo, su expresión cambió al notar el cofre abierto y su corazón se hundió. «Oh, no, el cofre», murmuró, dándose cuenta de su descuido. Gabriela, al ver la preocupación en su rostro, se acercó al cofre. «Señor, esto debería estar cerrado. Cualquiera podría haber entrado y...» Lo sé, es un desastre», interrumpió Alejandro, sintiéndose avergonzado. Pero en lugar de aprovechar la oportunidad, Gabriela tomó una decisión que lo sorprendió. En lugar de ocultar el cofre o tomar algo, se volvió hacia él, su voz firme y decidida. «Señor, debería cerrar esto. La honestidad es lo que nos define». «¿Honestidad? ¿En este mundo?». Alejandro soltó una risa cínica, sin poder evitarlo. «Gabriela, esto es un juego donde todos juegan para ganar. ¿Por qué arriesgarse a ser honesta?». «Porque, señor Alejandro, a veces la integridad vale más que cualquier fortuna. Este mundo superficial no tiene que definirnos», respondió Gabriela, con una mirada intensa que sorprendió a Alejandro. Era una mujer de principios, y en ese momento él se dio cuenta de que había algo más en ella que la mera empleada que había estado contratando. «¿Por qué importaría eso para mí? He trabajado duro para construir esto», replicó él, sintiéndose vulnerable. Pero Gabriela, con una calma serena, continuó. «A veces, lo que creemos que es nuestro, en realidad, pertenece a otros. Tal vez deberíamos mirar más allá de las apariencias». Alejandro la miró, tratando de descifrar sus palabras. «¿Qué quieres decir con eso?». Gabriela suspiró, reconociendo que había algo más en su historia. «Hay una conexión entre nuestras familias que ambos desconocemos. Quizás deberíamos explorarla. Pero primero necesita cerrar ese cofre, señor».
Con una mezcla de confusión y curiosidad, Alejandro se acercó al cofre y por primera vez sintió el peso de su riqueza como una carga. Quizás la noche no solo se trataba de celebraciones y lujos, sino de algo mucho más profundo que lo uniría a Gabriela de maneras que nunca había imaginado. Alejandro observó a Gabriela con una mezcla de sorpresa y curiosidad. La luz tenue del apartamento, aún iluminado por los destellos de las celebraciones recientes, parecía resaltar la honestidad en sus ojos. No podía entender cómo, en medio de la avaricia y la superficialidad que lo rodeaban, ella había decidido actuar de una manera tan noble. «¿Por qué no te llevaste nada?», preguntó Alejandro, su voz temblando ligeramente. A pesar de su estatus, sentía que esa simple pregunta podía desvelar un mundo que aún no había explorado. Gabriela cruzó los brazos, sintiéndose un poco incómoda bajo la mirada inquisitiva de su empleador. Sabía que su respuesta podría no ser la que él esperaba, pero también era el momento de ser sincera. «Porque eso no es lo correcto, Alejandro», respondió con firmeza. «Este lugar puede estar lleno de lujos, pero no se puede comprar la integridad». Alejandro frunció el ceño. La respuesta de Gabriela resonaba en su mente como un eco, desafiando todo lo que había aprendido en su vida de privilegio. Se dio cuenta de que su entorno, los amigos que lo rodeaban y las relaciones que había cultivado parecían frágiles en comparación con la sinceridad de una simple empleada. «Pero», comenzó a decir él buscando las palabras adecuadas, «no es fácil sucumbir a la tentación. Tienes que comprender que este mundo no es sencillo». Ella lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y comprensión. «Alejandro, he visto lo que la codicia puede hacerle a una persona. Mi padre era un hombre de negocios, pero su ambición lo llevó a la ruina». Gabriela hizo una pausa, recordando con dolor la historia de su familia. «La corrupción que lo envolvió arruinó nuestra vida. No quiero ser parte de eso». Alejandro se sintió abrumado. La revelación de Gabriela lo llevó a cuestionar sus propias decisiones y las de su familia. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó intrigado. «¿Tu padre estaba relacionado con mi familia?». Gabriela lo miró fijamente, como si sopesara si debía compartir su historia. Finalmente decidió que era el momento adecuado. «Sí, Alejandro. Mi padre fue socio de tu padre en varios proyectos, pero hubo un escándalo, un esquema de corrupción que lo dejó en la calle. Mi familia nunca se recuperó». Su voz se tornó más suave. «Me he esforzado por mantenerme alejada de ese mundo, por no caer en las mismas trampas». Alejandro sintió un nudo en el estómago. La conexión entre ellos era más profunda de lo que jamás había imaginado. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, perplejo. «Me gustaría saber más sobre tu historia. Quizás podamos encontrar la verdad juntos». Gabriela dudó por un momento, considerando las implicaciones de abrir su corazón a alguien que había vivido en un mundo tan diferente. Pero la sinceridad en la mirada de Alejandro la convenció. «Está bien, te lo contaré, pero debes prometerme que no lo usarás en tu beneficio», dijo su voz firme. «Te lo prometo», respondió Alejandro, sintiéndose más conectado con ella que nunca. Ambos se sentaron en el sofá, la música de la fiesta aún resonando en el fondo, pero el ruido se desvaneció a medida que Gabriela comenzaba a narrar la historia de su familia. Las palabras fluyeron con sinceridad, y Alejandro se dio cuenta de que estaba escuchando no solo la historia de Gabriela, sino también la historia de un sistema que había fallado a muchos. «La caída de mi padre fue devastadora. Perdimos todo lo que teníamos», continuó Gabriela. «Nunca me perdoné por no poder hacer nada para ayudarlo. Por eso, luchar contra la corrupción se ha convertido en mi misión. No quiero que nadie más pase por lo que mi familia pasó».
Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo una creciente admiración por la mujer que tenía frente a él. «Te admiro, Gabriela», dijo al final. «Quizás podamos hacer algo juntos, no solo para limpiar tu nombre, sino para cambiar las cosas en este país». Gabriela se sintió inspirada por las palabras de Alejandro. Aunque la vida los había llevado por caminos diferentes, quizás ahora estaban destinados a cruzarse de una manera significativa. «Estoy dispuesta a luchar, Alejandro», respondió con determinación. «Pero lo haremos juntos y con la verdad como nuestra aliada». Gabriela y Alejandro se sentaron en una mesa discreta en el café, lejos del bullicio de la alta sociedad que solía rodear a Alejandro. El aroma del café fresco envolvía el ambiente, mientras el tintinear de las tazas formaba una banda sonora suave para la conversación que se desarrollaba. Gabriela miró por la ventana, observando a las personas pasar apresuradas, cada una inmersa en su propia vida. Era un contraste gritante con la opulencia de la fiesta que había acabado de ocurrir en el apartamento de Alejandro. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», rompió el silencio Alejandro, su mirada fija en Gabriela. «Tu padre, ¿cómo se involucró en todo esto?». Gabriela dudó. Las palabras parecían pesadas en su boca. «Mi padre era un hombre honesto, Alejandro. Trabajaba duro. Él era socio de tu familia, hasta que todo se desmoronó». Respiró hondo, recordando los días oscuros que siguieron a la caída del padre. Un esquema de corrupción, algo grande. Personas a tu alrededor estaban involucradas y él fue el chivo expiatorio. Alejandro frunció el ceño, la confusión evidente en su rostro. «¿Cómo es posible? Nunca oí hablar de esto. Si lo hubiera sabido, habría ayudado a tu familia». Gabriela sacudió la cabeza, la mirada distante. «Tú no podías saber. Todo fue encubierto. Mi padre fue acusado de desviar fondos, de haber robado dinero de la empresa, pero nunca fue cierto. Él se negó a implicar a otros, a protegerse a sí mismo. Eso le costó todo». «¿Y por qué no me dijiste antes que eras parte de esta historia? ¿Por qué no me hablaste de tu padre?», preguntó Alejandro, su voz cargada de una mezcla de frustración y empatía. «Porque no sabía cómo. Para mí, eras solo el jefe, el hombre rico que tenía una vida diferente. Pero cuando vi la forma en que trataste el asunto del cofre, supe que había algo más profundo entre nosotros». La sinceridad de Gabriela flotó en el aire, y Alejandro sintió un peso en su corazón. Estaba comenzando a ver la complejidad de la vida de Gabriela, una red de historias entrelazadas que desafiaban sus percepciones. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó, la determinación comenzando a brotar dentro de él. «Quiero saber la verdad, no solo sobre tu padre, sino sobre todo este esquema». Gabriela miró a sus ojos y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. «Debemos investigar, encontrar pruebas que demuestren que mi padre era inocente. Necesitamos desenterrar la verdad, Alejandro, pero estarás dispuesto a arriesgarlo todo, ¿verdad?». «¿Arriesgarlo todo?», repitió Alejandro, ponderando las implicaciones. Sabía que esto podría amenazar su estatus, su fortuna, pero al mismo tiempo, la idea de quedarse en silencio ante la injusticia lo incomodaba profundamente. «Estoy dispuesto. Vayamos a fondo en esto». El café parecía más iluminado ahora, como si las palabras de ellos hubieran encendido una llama de esperanza y propósito. Gabriela sintió una ola de coraje al escuchar a Alejandro comprometerse. «Entonces, debemos hablar con las personas que conocieron a mi padre, a los que trabajaron con él, y también a aquellos que estaban cerca de ti. Ellos podrían tener respuestas». «Podemos comenzar por conversar con los antiguos colaboradores de mi padre. Él puede haber mencionado algo en sus conversaciones». El tono de Alejandro se volvió más firme. La idea de tomar las riendas de la situación comenzaba a inspirarlo.
Y si encontramos algo, podemos llevar eso adelante. Sí, pero debemos tener cuidado. Hay gente poderosa involucrada en esto. Gabriela advirtió, su mirada cautelosa reflejando la gravedad de la situación. No podemos confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que crees que son amigos. Entendido, asintió Alejandro, la determinación en sus ojos creciendo. Vamos a hacer esto juntos, Gabriela. Vamos a descubrir la verdad, no solo para ti, sino para todos los que sufrieron a causa de esta corrupción. Las palabras de Alejandro resonaron con un nuevo significado, una alianza nacida de las sombras del pasado. Juntos, estaban a punto de desafiar un sistema que había oprimido sus vidas de maneras que ni imaginaban. La conexión entre ellos se fortaleció, no solo como empleador y empleada, sino como aliados en una lucha por justicia. El ambiente estaba cargado de tensión cuando Alejandro y Gabriela comenzaron a desentrañar la maraña de corrupción que había estado ocultándose en su vida. Tras descubrir que su abogado, un hombre en quien había depositado toda su confianza, estaba implicado en un escandaloso esquema de desvío de fondos, Alejandro se sentía atrapado entre la lealtad y la verdad. Gabriela, por su parte, no podía entender cómo Alejandro podía dudar de lo que estaba surgiendo. Se encontraban en el elegante salón de su apartamento, donde las luces brillantes y la opulencia solían ser un símbolo de éxito, pero que ahora solo reflejaban un vacío en el alma de Alejandro. «Alejandro, no puedes seguir ignorando lo que está pasando», dijo Gabriela con la voz firme. «Tu abogado ha traicionado no solo tu confianza, sino también a muchas personas». «Lo sé, Gabriela, pero...» Alejandro se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Si expongo esto, perderé todo. Mi reputación, mi fortuna, todo lo que he construido». Gabriela lo miró fijamente. Su expresión era una mezcla de compasión y determinación. «¿Y qué hay de la verdad? ¿Qué hay de las personas que sufrieron por culpa de este hombre?», preguntó, su voz resonando en la habitación. «No se trata solo de ti, Alejandro. Se trata de hacer lo correcto». Alejandro sintió una punzada en su pecho. La honestidad de Gabriela lo desarmaba, y la manera en que desafiaba su mundo superficial lo hacía cuestionar todo lo que había creído. «No es tan sencillo», replicó. «Tienes que entender que hay mucho en juego». Gabriela dio un paso adelante, su mirada ardiente. «¿Y qué te importa más? ¿Tu dinero o tu integridad?». Su pregunta colgaba en el aire, pesada y decisiva. Un silencio denso llenó la habitación. Alejandro, sintiendo el peso de la verdad en sus hombros, finalmente se dejó caer en el sofá, su cabeza entre las manos. «Nunca he sido una persona deshonesta, Gabriela. Siempre he creído que el éxito se construye con trabajo duro, pero ahora me doy cuenta de que he estado cegado por mi propia avaricia», confesó, su voz temblorosa. «Todos cometemos errores, Alejandro. Lo importante es aprender de ellos y actuar», dijo Gabriela suavizando su tono. «Ahora que sabemos la verdad, tenemos que hacer algo al respecto». Alejandro la miró. Su corazón se llenaba de una mezcla de admiración y miedo. «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó, la incertidumbre aún presente en su voz. «Debemos reunir pruebas, hablar con quienes fueron afectados. No podemos dejar que este abogado y sus cómplices se salgan con la suya», propuso Gabriela, su voz resonando con convicción. «Tienes razón», dijo Alejandro, sintiendo que la chispa de la determinación comenzaba a encenderse en su interior. «No puedo dejar que esto continúe». «Seremos un equipo», afirmó Gabriela con una sonrisa de aliento. «Juntos podemos llevar la verdad a la luz». La idea de trabajar juntos, de unir sus fuerzas, parecía ofrecerle a Alejandro una nueva perspectiva. La conexión que habían forjado en esos momentos de vulnerabilidad lo llenaba de esperanza.
Gracias, Gabriela. No sé qué haría sin ti, dijo Alejandro sintiendo un renovado sentido de propósito. Ella asintió, su expresión ahora más suave. No se trata solo de mí, Alejandro, se trata de todos los que han sufrido en silencio, y juntos tenemos el poder de cambiar eso. Con esa decisión, un nuevo capítulo comenzó para ambos. La lucha por la verdad se convertiría en su misión compartida, y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba alineando su vida con sus verdaderos valores. La corrupción había arraigado en su mundo, pero ahora estaba decidido a enfrentarlo, con la valentía de Gabriela a su lado. Alejandro y Gabriela se encontraron en un café cercano, donde discutieron los detalles de su plan para confrontar al abogado. La atmósfera era tensa, pero también cargada de determinación. Gabriela, con su mirada firme, le dijo: «No podemos esperar más, Alejandro. Si no actuamos ahora, perderemos la única oportunidad que tenemos de limpiar el nombre de tu familia y el mío». «Entiendo, Gabriela», respondió Alejandro acariciándose la barbilla mientras pensaba en las posibles repercusiones. «Pero, ¿y si se entera de que estamos tras él? Podría destruirnos». «Eso es precisamente lo que quiere, mantenernos asustados y en silencio», insistió ella, su voz llena de convicción. «Si realmente quieres cambiar las cosas, tenemos que ser valientes». Decidieron que se encontrarían con el abogado en un elegante restaurante que él frecuentaba, un lugar donde Alejandro sabía que se sentiría seguro. Al llegar, el ambiente era sofisticado, con luces tenues y música suave de fondo. Alejandro se sentía incómodo en medio de la opulencia, pero sabía que era el lugar perfecto para la confrontación. «Recuerda, mantén la calma», murmuró Gabriela mientras se sentaban en una mesa al fondo. «El abogado intentará manipularte. No le des la oportunidad». El abogado llegó unos minutos después, con una sonrisa arrogante en su rostro. «Alejandro, qué gusto verte. Y... Gabriela, ¿verdad? No esperaba verte aquí», dijo, con un tono que intentaba ser amistoso, pero que no podía ocultar su desdén. «Gracias por venir», respondió Alejandro, su voz tensa. «Necesitamos hablar sobre algunos asuntos urgentes». El abogado, acomodándose en su silla, hizo un gesto despreocupado. «Claro, claro. Estoy aquí para ayudar. ¿Qué inquietudes tienes?» Gabriela tomó la iniciativa, su voz firme. «Sabemos sobre el desvío de fondos. Sabemos que has estado involucrado en un esquema de corrupción que ha arruinado vidas, incluyendo la de mi familia». El abogado se rió, una risa que resonó en el ambiente elegante. «¿Qué? ¿Tú? ¿Una simple empleada? No tienes idea de lo que estás hablando. Alejandro, debes ignorarla. Ella no sabe nada del mundo en el que nos movemos». «Eso no es cierto», exclamó Gabriela, alzando la voz. «He vivido la consecuencia de tus acciones. Mi padre fue víctima de tus tratos corruptos. No voy a quedarme callada». Alejandro, sintiendo la creciente tensión, se giró hacia el abogado. «Es hora de que asumas la responsabilidad por lo que has hecho. No puedes seguir escondiéndote detrás de tu posición». El abogado, ahora visiblemente incómodo, intentó cambiar el enfoque. «Alejandro, no dejes que ella te influencie. La gente se aprovecha de los débiles. Esto es un juego para sobrevivir. Yo solo me aseguré de que tú estuvieras protegido». «¿Protegerme? ¿A costa de destruir a otros?». Alejandro sintió que la rabia comenzaba a burbujear dentro de él. «Ya no más. Es momento de que la verdad salga a la luz». El abogado, viendo que la situación se estaba escapando de su control, cambió su táctica. «Vamos, Alejandro, tienes mucho que perder. Tu carrera, tu reputación. ¿Realmente quieres arriesgarlo todo por ella?». Pero Gabriela no se dejó intimidar. «Lo que tú llamas todo es solo un castillo de naipes construido sobre la corrupción y el engaño. Alejandro,
Tú mereces más que eso. Con el aliento contenido, Alejandro se levantó. Es suficiente. Estoy listo para enfrentar la verdad. Y si eso significa perder lo que tengo, así sea. La justicia es más importante que mi comodidad. El abogado, atrapado en un rincón, comenzó a balbucear, tratando de encontrar una salida. No, no. Espera, Alejandro. Podemos resolver esto. Te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte. Gabriela se acercó un poco más, su mirada penetrante. No estamos aquí para hacer acuerdos. Estamos aquí para que tú reveles tus crímenes. La gente necesita saber quién eres realmente. Fue en ese momento que Alejandro, empoderado por las palabras de Gabriela y su propia determinación, dio un paso adelante. Nunca más permitiré que el miedo me controle. Confiesa. Dile a todos lo que has hecho. El abogado, ahora acorralado, no tuvo más remedio que ceder. La tensión en la sala se hizo palpable mientras todos los ojos se volvían hacia él, esperando su respuesta. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella la esperanza de un nuevo comienzo para Alejandro y Gabriela. Después de la confrontación con el abogado, Alejandro y Gabriela se sintieron más unidos que nunca. En medio del bullicio de la ciudad, decidieron tomar un café en una terraza tranquila, donde la atmósfera era relajante y el aroma del café recién preparado llenaba el aire. Ambos compartían una mezcla de emociones, la adrenalina del enfrentamiento aún latente y el alivio de haber dado un paso hacia la justicia. «No puedo creer que lo hayamos hecho», dijo Alejandro mirando a Gabriela con admiración. «Nunca pensé que tendría el coraje de enfrentar a alguien como él». Gabriela sonrió, sintiendo que su propia valentía había despertado algo en Alejandro. Todo lo que necesitabas era un empujón, Alejandro. A veces, las cosas más difíciles son las que más necesitamos hacer. Tienes razón, respondió él, su tono más serio. Pero esto no acaba aquí. Debemos hacer más para limpiar el nombre de tu familia. Si hay más personas involucradas en este esquema, tenemos que exponerlas. Gabriela asintió, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. No será fácil. Hay mucha gente poderosa detrás de esto, y no dudarán en hacer lo que sea necesario para protegerse. Lo sé, dijo Alejandro entrelazando sus dedos con los de ella. Pero no podemos permitir que el miedo nos detenga. Debemos ser valientes y luchar por lo que es correcto. Mientras conversaban, la conexión entre ellos se intensificaba. Alejandro se dio cuenta de que Gabriela no era solo su empleada, sino una aliada valiosa en esta lucha. A medida que sus miradas se encontraban, un entendimiento tácito se estableció entre ellos, una promesa de apoyo mutuo en lo que vendría. «Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan», sugirió Gabriela, tomando un sorbo de su café. «Debemos recopilar pruebas y encontrar aliados que nos ayuden a exponer a los culpables. Conozco a algunas personas que podrían estar dispuestas a ayudarnos, incluyendo a algunos periodistas», respondió Alejandro, comenzando a esbozar ideas. «Pero necesitamos ser cautelosos. No podemos confiar en cualquiera». Gabriela frunció el ceño al pensar en las complicaciones que enfrentaban. «Debemos tener cuidado con quienes se acercan a nosotros. No todos tienen buenas intenciones, Alejandro. Hay personas que se beneficiarán de mantener esto en la oscuridad». «Lo sé», dijo él, su voz firme. «Por eso quiero que trabajemos juntos, como un equipo. Necesitamos asegurarnos de que cada paso que demos sea seguro». Un silencio momentáneo se instaló mientras ambos reflexionaban sobre la magnitud de lo que estaban a punto de emprender. Gabriela rompió el silencio, con una chispa de determinación en sus ojos. «Entonces hagámoslo, no solo por mí, sino por todas las personas que han sido afectadas por esta corrupción. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Alejandro sonrió, sintiéndose inspirado por la resolución de Gabriela. «Tienes razón.
Juntos podemos hacer la diferencia. Sin embargo, un nuevo desafío se avecinaba. Mientras continuaban su conversación, Gabriela recordó a una antigua amiga de Alejandro que había estado cerca de ellos durante mucho tiempo. Pero, Alejandro, hay algo más que debemos considerar. ¿Qué pasa con Laura? Ella ha estado en la órbita de todo esto y no estoy segura de que podamos confiar en ella. Alejandro frunció el ceño. Laura siempre ha sido leal a mí. No creo que ella esté involucrada. A veces las lealtades pueden ser engañosas, Alejandro. Si ella es parte de este círculo, podría intentar desacreditarnos, advirtió Gabriela, su voz llena de preocupación. Lo tendré en cuenta, dijo Alejandro, sintiendo que la tensión comenzaba a acumularse en su pecho. Pero no dejaremos que eso nos detenga. La verdad saldrá a la luz, cueste lo que cueste. Con el sol comenzando a ocultarse en el horizonte, Alejandro y Gabriela se despidieron del café, sabiendo que su lucha apenas comenzaba. La determinación en sus corazones era palpable. Juntos se enfrentarían a la corrupción que había enredado sus vidas, sin importar los obstáculos que se presentaran en su camino. Gabriela y Alejandro se encontraron en un pequeño café, un lugar discreto donde podían hablar con libertad y sin el temor de ser escuchados. La atmósfera era tensa y el aroma del café recién hecho apenas lograba aliviar la ansiedad que ambos sentían. Se sentaron en una esquina, lejos de las ventanas, con las luces tenues pintando sombras sobre sus rostros. «Gabriela, ¿estás segura de que este periodista nos podrá ayudar?», Alejandro preguntó, su voz un susurro cauteloso. Su mirada se desplazó por la sala, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Sí, Alejandro, lo leí en un artículo hace meses. Es conocido por exponer la corrupción en las altas esferas», respondió Gabriela, tratando de transmitir confianza. Sin embargo, en su interior también sentía un nudo de incertidumbre. «Es que no sé si debo confiar en alguien más. Después de todo, mi amiga, la abogada, parece estar detrás de todo esto. ¿Y si ella se entera de nuestros planes?». Alejandro se pasaba nerviosamente la mano por el cabello, mostrando una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Gabriela lo miró fijamente, intentando leer sus pensamientos. «Si no hacemos algo pronto, ella nos arruinará. Creo que ya está planeando un ataque. Necesitamos actuar antes de que ella lo haga». En ese momento, el periodista entró, un hombre de mediana edad con una mirada astuta y una libreta bajo el brazo. Se presentó como Javier, y la tensión en la mesa se intensificó. «Hola, Gabriela. Alejandro, gracias por verme», dijo, tomando asiento frente a ellos. «He estado investigando sobre el caso que mencionaron. Queremos que ayudes a exponer la verdad», comenzó Gabriela, su voz firme. «Hay un esquema de corrupción que involucra a personas muy cercanas a Alejandro. Necesitamos tu experiencia para sacarlo a la luz». Javier asintió, pero la duda era evidente en su rostro. «Es un asunto delicado. Si realmente hay personas influyentes involucradas, podrías estar poniendo a ambos en riesgo. ¿Están listos para las repercusiones?». «Estamos dispuestos a arriesgarnos», respondió Alejandro, aunque su voz temblaba ligeramente. «No podemos permitir que sigan destruyendo vidas. Mi fortuna no vale la pena si se construye sobre el sufrimiento de otros». «Eso es admirable», comentó Javier tomando notas. «Pero necesito que me cuenten todos los detalles. ¿Quiénes son los implicados? ¿Qué pruebas tienen?». Gabriela intercambió miradas con Alejandro antes de hablar. «Creemos que el abogado de Alejandro está involucrado. Pero hay más. Hay personas de su círculo que también están implicadas. Necesitamos recolectar pruebas suficientes para que esto no se convierta en solo un rumor». «¿Y cómo planean hacerlo?», Javier preguntó, levantando una ceja. «Estamos recopilando documentos y testimonios.
Pero hay una amiga de Alejandro que está tratando de desacreditarnos. Ella no se detendrá ante nada para proteger su imagen, explicó Gabriela, su voz llena de determinación. Eso podría complicar las cosas, dijo Javier pensativo. Si ella es tan influyente, podrá destruir su credibilidad antes de que puedan hacer cualquier cosa. Debemos ser estratégicos, insistió Alejandro, sintiendo la presión. Si logramos que ella se exponga, podría ser nuestra oportunidad, pero necesito saber que puedo confiar en ti, Javier. Esta es nuestra última oportunidad para hacer lo correcto. Entiendo, respondió Javier, mirando a ambos con seriedad. Pero deben estar preparados para la batalla. La corrupción no se desmantela fácilmente, y aunque expongan la verdad, pueden enfrentar represalias. Gabriela sostuvo la mirada de Javier. Estamos listos. No vamos a retroceder. La verdad necesita salir a la luz, y nosotros seremos quienes la llevemos allí. La conversación continuó, con Javier tomando notas y haciendo preguntas, mientras Alejandro y Gabriela compartían cada detalle que habían descubierto. Pero entre ellos la presión aumentaba, y Alejandro no podía evitar sentir que la confianza que una vez tuvo en su amiga comenzaba a desmoronarse. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó Gabriela, notando su inquietud. «¿Estás bien?» «Es solo. Me cuesta creer que alguien a quien consideraba un apoyo podría ser parte del problema. No quiero que me traicionen de nuevo», confesó, la voz entrecortada por la frustración. «Confía en mí», insistió Gabriela, tomando su mano con firmeza. «Estamos juntos en esto. No dejaremos que nadie nos detenga. La justicia debe prevalecer». Alejandro asintió, sintiendo la calidez de su apoyo. A pesar de las dudas que lo asaltaban, sabía que Gabriela era su aliada. Tenían un objetivo común, y juntos enfrentarían cualquier adversidad que se presentara. Alejandro y Gabriela estaban nerviosos mientras se preparaban para la conferencia de prensa. El día había llegado, y la tensión en el aire era palpable. El salón de eventos estaba decorado con elegancia, las luces centelleaban y los reporteros se agolpaban en un rincón, listos para escuchar la revelación que cambiaría sus vidas y, con suerte, la sociedad que los rodeaba. «¿Estás lista, Gabriela?», preguntó Alejandro, con la voz entrecortada por la ansiedad. Sus ojos buscaban los de ella, tratando de encontrar un poco de la confianza que él mismo estaba perdiendo. «Sí, Alejandro, estamos haciendo lo correcto. La verdad necesita salir a la luz», respondió Gabriela, ajustándose la blusa que llevaba, un gesto que delataba su nerviosismo. Aunque se sentía pequeña frente a las cámaras y los periodistas, su determinación era más fuerte que su miedo. Mientras se dirigían hacia el podio, el murmullo de la multitud se intensificó. Las luces de las cámaras parpadeaban, capturando cada momento. Alejandro tomó aire profundamente y se acercó al micrófono, sintiendo que el peso de su familia y de la historia de Gabriela recaía sobre él. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz resonando en el salón. «Estamos aquí no solo para hablar sobre la corrupción que ha afectado nuestras vidas, sino para exigir justicia por aquellos que han sido silenciados». Gabriela se quedó a su lado, asintiendo con la cabeza. La multitud estaba atenta, y Alejandro sintió que cada palabra que decía tenía el poder de cambiar no solo su destino, sino el de muchos otros. Sin embargo, en medio de la presentación, un ruido sutil atrajo su atención. Una figura familiar apareció en la parte trasera de la sala. Era Laura, una antigua amiga de Alejandro, que se había posicionado estratégicamente en la entrada, observando con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «¿Qué está haciendo aquí?», murmuró Alejandro, su corazón acelerándose. «Lo sabía. Ella no se quedaría de brazos cruzados», murmuró Gabriela, su expresión tornándose seria. «No podemos dejar que nos detenga».
Laura, al notar que Alejandro la miraba, se acercó con una actitud desafiante. «Alejandro, ¿realmente crees que esto es lo correcto? Estás arruinando tu carrera por una mentira», dijo, su voz alta y clara para que todos pudieran escuchar. «¿Una mentira?», Alejandro replicó, sintiendo que la ira comenzaba a burbujear en él. ¿Es una mentira querer justicia? ¿Es una mentira querer exponer la corrupción que nos ha perjudicado a todos? ¿Y qué hay de tu reputación? Esto te está costando mucho más de lo que imaginas, insistió Laura cruzando los brazos. Gabriela no es más que una empleada. ¿Por qué deberías arriesgarlo todo por ella? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Gabriela, sintiéndose atacada, dio un paso al frente. «No se trata de mí, Laura. Se trata de la verdad. Mi padre fue víctima de este sistema corrupto y no voy a quedarme callada mientras ustedes protegen a quienes han hecho daño». Las palabras de Gabriela resonaron en la sala y un murmullo comenzó a surgir entre los periodistas. Alejandro, reconociendo el poder de su compañera, tomó su mano y la apretó suavemente. «Estamos aquí para hacer que se escuche nuestra voz. No nos detendremos». Con ese empuje, Gabriela continuó: «Mi historia no es solo mía, es la historia de muchos que han sido olvidados. Hoy revelaré la verdad sobre lo que sucedió con mi padre y cómo esa corrupción nos ha afectado a todos». La multitud quedó en silencio y en ese momento Gabriela se sintió más fuerte que nunca. Alejandro, al ver la determinación en su rostro, supo que no había vuelta atrás. «Estamos listos para enfrentar lo que venga», dijo, su voz firme, mientras se giraba hacia los periodistas. «Es hora de que se escuche la verdad». La conferencia de prensa estaba a punto de convertirse en un enfrentamiento, y la mirada de Laura, llena de desdén, solo fortalecía su resolución. Gabriela respiró hondo, preparada para revelar el secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro se encontraba en un estado de choque y desilusión. La conferencia de prensa había sido marcada para exponer la corrupción que permeaba su vida, pero la presencia de su amiga, Valentina, dejó un gusto amargo en su boca. Él la observó con una sonrisa forzada, mientras ella preparaba sus palabras, casi como si estuviera ensayando una pieza teatral. El mirar de Valentina era calculado, pero Alejandro ya no sentía la misma confianza que un día tuvo. «Queridos amigos de la prensa», comenzó Valentina, con una voz dulce que disimulaba sus intenciones. «Hoy estamos aquí para discutir cuestiones importantes que afectan a nuestro país, pero, como ustedes saben, personas como Gabriela, que se presentan como víctimas, muchas veces tienen sus propias agendas». En el fondo de la sala, Gabriela sintió la tensión aumentar. Ella sabía que Valentina estaba a punto de usar sus secretos para deslegitimar su historia. Respirando profundo, se preparó para contraatacar. «Valentina, puedes intentar distorsionar la verdad, pero eso no cambiará el impacto que la corrupción tuvo en mi vida y en la vida de mi padre», dijo Gabriela, su voz firme y decidida. Alejandro se giró, sintiendo la necesidad de defender a Gabriela. «Valentina, esto no es justo. Gabriela no está aquí para esconderse detrás de mentiras. Ella tiene una historia real y dolorosa, y no puedes simplemente ignorarla», afirmó él, su voz cargando una mezcla de ira e impotencia. Valentina arqueó una ceja, desafiándolo. «¿Realmente crees que ella es una víctima, Alejandro? ¿O será que solo está tratando de aprovecharse de tu fama?» El aire estaba cargado de tensión y Alejandro sintió que toda la sala estaba observando su reacción. «Ella es una mujer valiente que decidió luchar contra la injusticia», respondió, mirando directamente a los ojos de Valentina. «A diferencia de ti, que te escondes detrás de sonrisas falsas y manipulaciones». La conferencia continuó, pero Alejandro se sentía cada vez más distante.
Gabriela, por su parte, estaba decidida a mostrarle al mundo que su voz importaba. Mi padre no fue solo una víctima de la corrupción, fue un hombre que trabajó duro y que por culpa de personas como tu amiga lo perdió todo. La verdad necesita ser expuesta y no voy a retroceder, declaró ella, su mirada penetrante fija en la cámara. Las palabras de Gabriela comenzaron a resonar en el ambiente y algunos periodistas empezaron a hacer preguntas más incisivas. Gabriela, ¿cómo te sientes al saber que la corrupción te afectó directamente?, preguntó un reportero, y ella levantó la cabeza, lista para responder. Me siento furiosa, pero también decidida. No voy a dejar que el pasado me defina. La corrupción no debe ser silenciada, respondió con convicción. Y si mi historia puede ayudar a otros a levantarse, entonces iré hasta el final. Mientras tanto, Alejandro observaba, admirando la fuerza y el coraje de Gabriela. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero la determinación de ella encendió una llama dentro de él. Después de la conferencia, Valentina se acercó a él, una sonrisa falsa en los labios. ¿Realmente crees que ella puede superar todo esto?, provocó. Sí, creo, respondió Alejandro, su mirada fija. Y si no entiendes eso, entonces realmente no me conoces. En los días que siguieron, la presión aumentó. La historia de Gabriela comenzó a ganar protagonismo, y la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Alejandro se dio cuenta de que la sociedad estaba cansada de mentiras y disfraces. Comenzó a recibir apoyo de personas influyentes que estaban dispuestas a luchar junto a él y a Gabriela. ¿Ves, Alejandro?, dijo Gabriela un día mientras revisaban los informes de prensa. La gente quiere la verdad. ¿Les importa? Sí, y me dejé cegar por mucho tiempo, admitió él, mirando a los ojos de ella. Pero ahora no dejaré que la corrupción gane. Lucharemos juntos. Con la verdad finalmente expuesta, Alejandro confrontó a Valentina en un último intento de entender su punto de vista. ¿Por qué hiciste esto, Valentina? ¿Realmente no te importan las consecuencias?, cuestionó, su voz cargando una mezcla de dolor y decepción. Ella dudó, la máscara de confianza comenzando a agrietarse. Solo quería proteger lo que construí, Alejandro. No pensé que las cosas llegarían a este punto, murmuró. ¿Proteger qué? ¿La mentira? ¿No te das cuenta de que, al hacer esto, estás lastimando a las personas que realmente se importan?, respondió Alejandro, su frustración transparentándose. Mientras la lucha contra la corrupción continuaba, Alejandro y Gabriela estaban determinados a no dejar que la verdad fuera ahogada nuevamente. Cada día se volvían más fuertes juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que surgiera en su camino. La corrupción pudo haber herido sus vidas, pero juntos estaban listos para reescribir sus historias y luchar por la justicia que tanto deseaban. En un elegante evento de caridad organizado para ayudar a las víctimas de la corrupción, el ambiente estaba impregnado de un aire de esperanza y redención. Alejandro, vestido con un traje oscuro que realzaba su figura, observaba desde un rincón del salón. Su mirada se centraba en Gabriela, quien, ahora convertida en una figura pública admirada por su valentía y honestidad, hablaba con los asistentes, compartiendo su experiencia y la importancia de luchar contra la corrupción. La transformación de Gabriela era evidente. Su confianza brillaba y su sonrisa iluminaba el lugar. Con el corazón palpitante, Alejandro se sintió abrumado por una mezcla de orgullo y admiración. Recordaba los momentos difíciles que habían enfrentado juntos y cómo, a través de la adversidad, habían forjado un vínculo inquebrantable. En ese instante, comprendió que su vida había cambiado para siempre gracias a ella. Gabriela era más que una empleada. Se había convertido en su compañera, su aliada en la lucha por la justicia.
Cuando Gabriela se acercó a él, su rostro reflejaba una mezcla de emoción y determinación. «Alejandro», comenzó, su voz suave pero firme, «hoy tenemos la oportunidad de hacer historia, no solo por nosotros, sino por todos los que han sufrido en silencio». Él asintió, su voz temblorosa mientras respondía, «Lo sé, Gabriela, pero también tengo que enfrentar mis propios demonios. La corrupción es solo una parte de lo que hemos enfrentado. Necesito ser honesto no solo contigo, sino también conmigo mismo». Gabriela lo miró fijamente, sus ojos llenos de comprensión. «La verdad nos hará libres, Alejandro. Es el momento de dejar atrás los miedos y enfrentar el pasado. Juntos podemos hacerlo». Con una nueva determinación, Alejandro se dirigió al escenario, el micrófono en la mano. Su corazón latía con fuerza mientras el murmullo de la multitud se apagaba. Las miradas se centraron en él, llenas de expectativa. «Señoras y señores», comenzó, su voz resonando con sinceridad, «hoy estamos aquí no solo para recaudar fondos, sino para enfrentar una verdad que nos ha atormentado durante demasiado tiempo». La sala se llenó de un silencio expectante, y Alejandro continuó, «Hoy quiero hablarles de la corrupción y de cómo ha afectado a personas inocentes. Quiero ser honesto sobre mi propio papel en todo esto». La multitud se inclinó hacia adelante, cautivada por sus palabras. «He vivido en un mundo donde la riqueza y el poder a menudo han nublado mi juicio. Me he dejado llevar por la superficialidad, olvidando que la verdadera riqueza reside en las relaciones y en la integridad». Mientras hablaba, sus ojos se posaron en Gabriela, quien lo miraba con aliento. «A través de Gabriela, he aprendido que nuestra historia está entrelazada de formas que nunca imaginé, y es hora de que todos sepan la verdad». Se tomó un momento, respirando profundamente antes de continuar. «Gabriela y yo descubrimos que somos primos lejanos. La fortuna que he protegido, que tanto valor he dado, en realidad pertenecía a su familia. Es un legado que nunca debió ser separado. Hoy no solo luchamos por la justicia, sino por unir lo que fue fracturado». La sala estalló en murmullos de sorpresa. «No puedo cambiar el pasado», dijo Alejandro, su voz resonando con emoción, «pero puedo comenzar a construir un futuro diferente, uno en el que la verdad y la justicia prevalezcan. Y quiero que todos ustedes sean parte de este cambio». Gabriela se unió a él en el escenario, su presencia fuerte y segura. «Juntos podemos ser la voz de los que han sido silenciados. No dejemos que el miedo nos divida. Es momento de sanar, no solo nuestras heridas, sino las de toda una sociedad». A medida que concluían su discurso, la multitud estalló en aplausos. Alejandro sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había enfrentado sus miedos, y en el proceso había encontrado no solo su voz, sino también una nueva familia en Gabriela. En ese momento, comprendió que su lucha no era solo por la justicia, sino por la esperanza, la unión y la redención.